Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Disculpándome con todos ustedes, mis suscriptores nuevos, mis suscriptores antiguos, porque pues bueno, he tenido bastantes dificultades para grabar algunos videos en mi canal de YouTube. He tenido varios contratiempos, pero bueno, de índole personal. Pero aquí estoy nuevamente con ustedes, agradeciendo enormemente a todos mis suscriptores antiguos que me han solicitado nuevamente los videos, que se han sentido muy acompañados con algunos de esas experiencias que yo les he brindado en muchos de mis videos pasados, y también a mis suscriptores nuevos pues que han pasado por el canal, que se han venido sintiendo identificados con mis historias de vida y pues en fin, que me han pedido nuevamente y me han sugerido pues que no abandone de todo este canal de YouTube que se llama Bajo el Manto de mi Viudez, que son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Les agradezco muchísimo por estar atentos y pendientes de mi contenido. Y bueno, pues sin más preámbulos, hoy quiero hablarles acerca de recordar con amor, más con amor que con dolor. ¿Qué significa esto? El dolor nos presenta un sinnúmero de opciones acompañadas que hacen parte precisamente del duelo que estamos o que ustedes están elaborando con su ser querido, y en este caso con nuestra pareja, con su alma gemela, su esposo o su esposa, que como lo he dicho siempre, este canal pues tiene como objetivo pues hablar de esta cotidianidad que hace parte de nosotros como viudos y como viudas. Entonces el dolor pues nos presenta precisamente un sinnúmero de opciones que nos permite ir con el tiempo, convivir con su presencia. No quiere decir pues que lógicamente tengamos que sacar el dolor de un momento a otro y que tengamos, y yo lo he venido hablando en varios videos pasados, de que el duelo pues no en todas las situaciones se vive igual, no todas las personas elaboran un duelo de la misma manera, pero pues el dolor hace parte, precisamente dolor, duelo, dolor, hace parte pues de esa condición de tristeza que alberga nuestro corazón ante la pérdida de nuestro ser amado. Entonces, ¿qué podemos hacer con el dolor? Para muchas personas pues el dolor hace parte de esa cotidianidad de vida cuando han perdido a un ser querido. Yo lo viví en muchas situaciones y todavía sigo sintiendo ese dolor en mi corazón ante la pérdida de mi amado esposo. Pero pues han sido tantos años que he tenido que enfrentar y atravesar pues esta condición civil de la viudez, que con el tiempo me he permitido entender muchas facetas del dolor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo empecé mi duelo, o cuando empecé ya a darme cuenta de esa realidad que tenía en mi corazón y que ya empezaba a ser parte de mi cotidianidad en mi pequeño hogar junto con mi hija, y era que ya no estaba conmigo mi esposo, que no estaba con nosotros en este plano terrenal, pues empecé a sufrir con ese dolor. Entonces, ese dolor, pues, hacía parte muy constante de mi vida, se estaba convirtiendo en un ciclo de tristeza. Entonces, me permití identificar muchas situaciones que me hacían ver ese dolor en mi corazón. Hubo un punto de mi vida, y no lo estoy diciendo de que, bueno, que en un año se superó el duelo. Es que hay como un mito, pienso yo, no sé cómo llamarlo en este momento, de que si uno en un año no ha superado un duelo, pues entonces ya es un duelo patológico, ¿cierto? Eh, Cuando uno ha tenido tantas pérdidas emocionales, y me refiero a pérdidas tan cercanas y tan próximas a nuestra vida, pues como ustedes lo saben y se los he contado en varios de mis videos, pues yo he tenido que pasar por varios duelos, como fue la muerte de mis padres y pues la muerte de mi esposo. Entonces uno va aprendiendo
adaptar, y en mi caso yo fui aprendiendo a adaptar ese dolor en mi corazón, pero no siendo presa del dolor. ¿Qué significa esto? Que aprendí a analizar ese dolor en mi vida. Entonces, hubo un momento de mi vida y hubo un momento en que yo pues me senté y siempre les he hablado de una amiga que ha sido básica y muy importante en mi vida, y es mi amiga Doña Soledad, ¿cierto? Esa amiga Doña Soledad, que yo les he aconsejado bastante, que si ustedes pues obviamente la escuchan, se sientan y analizan con ella con todo el respeto, sin temor, pues esa amiga Soledad es muy importante cuando nos aconseja, cuando nos permite ver una realidad que no nos la hacen ver muchos de nuestros seres queridos, quizás por respeto, por temor a que nosotros de pronto nos sintamos mucho más mal de lo que estamos cuando pues estamos atravesando por nuestro periodo de duelo o cuando ya nos encaminamos hacia la viudez. Pero doña amiga Soledad es una amiga que nos hace ver la realidad sin ningún temor a hacernos sentir mal. Entonces yo me senté con esa amiga Soledad a escucharla. Y fue cuando doña amiga Soledad pues me permitió a mí ver cómo estaba yo recibiendo el dolor en mi corazón ante la pérdida de mi esposo. Entonces me dio varias opciones. Es como si me sentara en una clase magistral y me escribiese en un tablero o bueno, me diera un apunte y me dijera, bueno, y me dijo más bien, hay muchas opciones para que usted tome el dolor y para que usted pues ya tome una decisión acerca de lo que usted va a hacer con ese dolor. Entonces, ¿cuáles fueron esas opciones que me dio mi amiga doña Soledad con respecto al dolor? Me dijo, bueno, yo sé que en este momento la vida que usted había construido, ese proyecto de vida tan importante que usted había construido junto a su amado esposo, pues en este momento se derrumbó completamente con su muerte. Ya él no está en este plano terrenal, pero pues también le dejó un soporte maravilloso, ese motorcito de vida tan importante que es su hija. Entonces, doña amiga Soledad me dijo, bueno, hay muchas opciones. Una de ellas es sufrirlo. ¿A qué se refería con sufrirlo, cierto? Pues es un ciclo de tristeza. Entonces me decía, bueno, usted se va a quedar en un ciclo de tristeza completamente si continúa sufriendo con ese dolor, si continúa guardando ese dolor en su corazón, si continúa con con amargarse ese corazón y es lleno de resentimiento y de rabia porque ha perdido a su esposo. Y lógicamente yo tenía mucha rabia y sentía mucha rabia en mi corazón, y fue una rabia que duró mucho tiempo porque sentía que no fue justo, y bueno, todavía considero que mi esposo murió muy joven, y mucho más cuando mi esposo murió sin pecado alguno, en el sentido de que mi esposo murió por salvaguardar la seguridad de muchas personas de mi país en una parte muy remota de Colombia, cumpliendo con su deber militar. Entonces yo sentía bastante rabia y mucho dolor. Entonces fue ahí cuando doña Soledad me dijo, usted va a seguir sufriendo ese dolor y se va a convertir en un ciclo de tristeza. O tiene una segunda opción, y es arrastrar ese dolor. Pero recuerde que si usted va a arrastrar ese dolor, pues ese dolor va a estar siempre ahí. Es igual a sufrir ese dolor. Entonces va a arrastrar por siempre ese dolor, y todo lo que le recuerde a su esposo no lo va a recordar con amor, lo va a recordar es como con rabia, con ese resentimiento y esa rabia que usted siente, obviamente ante las circunstancias como murió su esposo. Y cuando se siente y cuando se arrastra un dolor en el corazón, pues no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, y quizás no va a haber ese proceso o ese bálsamo que necesita su corazón precisamente para ir sanando, para ir entendiendo ese dolor.
analizar el dolor. También fue otra opción que mi amiga doña Soledad me dio. Y es encontrar en ese dolor pues las fuerzas para continuar. A mí esa opción me encantó, pero no les estoy diciendo que fue en el momento, inmediatamente. No, yo tuve bastante tiempo y no fue un año de duelo, fue mucho más tiempo y todavía tengo mucho duelo en mi corazón, pero ha sido un duelo que yo ya he venido aceptando con resignación y con respeto. Entonces cuando ella me dijo, y yo hablo mucho de mi amiga Soledad, porque mi amiga Soledad me ha permitido a mí entender muchas circunstancias adversas de lo que yo he tenido que enfrentar y afrontar con mi proceso de duelo ante la pérdida de mi esposo. Entonces me dijo, analice ese dolor. Permítase encontrar en ese dolor pues esas fortalezas, esas fuerzas de las cuales usted tiene y esas herramientas que le van a permitir a usted renacer, encontrar esa valentía para continuar y para seguir adelante, no solo por usted, no solo por mí, sino también por ese motorcito de vida, como siempre lo he dicho, que es mi hija. Y para las personas que no tienen hijos, que no tuvieron hijos con esa pareja maravillosa, con su esposo, con su esposa, pues es analizar y encontrar en ese dolor la fuerza para continuar adelante con esos sueños que se construyeron y se proyectaron en pareja, pero que ahora pues tienen que seguir continuando con esos sueños, alcanzando esos sueños por la memoria y respeto hacia esa pareja que también confío en ustedes para edificar ese proyecto de vida. Entonces fue ahí cuando doña Soledad me fue dando a entender el dolor, cómo yo lo iba a tener que seguir superando durante todo este proceso que ha sido mi condición civil de la viudez. Recuerden, 11 años bastante largos. Otra opción que me dio doña amiga Soledad referente al dolor fue aprender de él, aprender del dolor. Aprender del dolor, muy difícil, ¿cierto? No, no es tan difícil, ¿saben? Aprender del dolor es algo muy parecido cuando analizamos el dolor. Van como igual de la mano, van junticas estos dos aspectos, porque es reconocer nuestras fortalezas y también nos permite avanzar aprendiendo a convivir con ese dolor. No es fácil, yo sé y yo reconozco que son muchas las personas y muchos suscriptores o personas que han llegado por primera vez a mi canal de YouTube y pues que están empezando a atravesar este periodo de duelo, esta condición civil de la viudez. Entonces, decirles o hablarles en este momento de que tienen que aprender a convivir con el dolor, pues no es para nada fácil. A mí me lo decían, tiene que aprender a reconocer o aprender del dolor. Y a mí me daba muchísima rabia, muchísimo enojo, porque cuando uno está iniciando, uno tiene completamente nublada la mente, uno tiene el corazón muy arrugadito y uno lo que quiere es llorar y llorar y llorar todo el día y lo único que uno quiere es también, obviamente, agarrarse de la mano e irse de este plano terrenal con esa persona maravillosa que fue nuestro esposo o su esposo en vida. Entonces, aprender del dolor es reconocer esas fortalezas para avanzar, para seguir adelante, reconociendo que hay una tristeza muy grande en el corazón, que hay una vida que lógicamente no va a ser la misma, porque cuando hemos perdido un ser amado, una persona tan importante en nuestra vida y en nuestra condición, que es la viudez, pues cuando hemos perdido nuestra alma gemela, hemos perdido nuestro proyecto de vida, hemos perdido una partecita muy grande del corazón, porque no nos casamos, recuerden, con nuestro peor enemigo. Se nos fue de este plano terrenal nuestro amor, nuestra alma gemela. Otro aspecto muy importante que me dijo doña Soledad, aprendiendo del dolor, pues fue aceptar ese dolor. No fue fácil. Yo tomé mucho tiempo para aceptar el dolor.
Y fue tanto, tanto, tanto el tiempo, pues que, miren, yo llevo 11 años de viudez y sigo sola. Y sigo sola. ¿Por qué? Porque yo acepté el dolor, sí. Yo acepté que había una realidad, que ya mi esposo no estaba conmigo. Y me tomó mucho tiempo aceptar esa realidad. Y me tomó mucho tiempo, lo digo en qué sentido, que para mí fue más difícil aceptar la realidad de que mi esposo ya no estaba en este plano terrenal. Porque como mi esposo era militar, pues habían muchos periodos en que mi esposo no estaba en el lugar. Se encontraba muchas veces patrullando con su ejército nacional, patrullando esta agreste geografía colombiana. Entonces, habían muchos periodos en que mi esposo no estaba en casa conmigo y con mi hija. Entonces, en esa época que mi esposo pues estaba con su ejército nacional de Colombia, pues la tecnología no estaba tan avanzada, no estaban tan inteligentes los móviles, los teléfonos celulares, eh, todo lo que tiene que ver con este mundo de conectividad y de internet. Entonces, pues habían periodos en que yo no hablaba mucho con mi esposo porque pues la recepción de teléfono en el área de operaciones militares pues no era muy buena, no era muy fluida. Entonces, pues yo tenía que pasar, perdón, mucho tiempo, pues obviamente sin estar en contacto con mi esposo. Entonces, cuando él murió, pues yo me quedé como en una burbuja, como que se detuvo el tiempo y como que yo pensaba, o más bien como que la realidad no me daba para entender que mi esposo no me iba a volver a llamar, no me iba a volver a escribir un mensaje, no iba a mandar a un soldado a mi casa a traerme una carta, ¿sí me entienden? Entonces para mí fue bastante complicado llegar a entender esa realidad de que mi esposo pues lógicamente ya no iba a estar más conmigo. No fue de un día para otro aceptar este duelo en mi corazón. Entonces cuando yo empecé a aceptar el dolor, empecé a convivir en paz con sus recuerdos. Ya no recordaba a mi esposo y yo no recuerdo a mi esposo con tristeza en este momento. Yo recuerdo a mi esposo con amor, a con sonrisas. Yo recuerdo a mi esposo con picardías. Yo recuerdo a mi esposo con ternura, con todo lo que me brindó y me llenó ese corazón maravilloso de amor, de profundo amor que nosotros nos tuvimos y que yo lógicamente todavía siento por él. Entonces cuando empecé a entender y aceptar ese dolor en mi corazón, pues fue también como ese bálsamo a mi dolor, fue como también ir liberando un poco mi alma, mi duelo de tanto resentimiento y tanta rabia de cómo fue la muerte de mi esposo. Entonces, ¿por qué quise hablarles de este tema? Porque yo he venido haciendo un ciclo que lamentablemente tuve que interrumpir, ya les comenté, tuve algunos inconvenientes de índole personal, entonces pues tuve que atrasarme un poquito con el contenido del canal, pero si recuerdan los videos pasados, el último video en específico, pues yo les hablo mucho acerca de la elaboración del duelo y no encaminar un duelo hacia un duelo patológico, hacia un duelo insano. Eh, Hay muchas personas que a mí me han preguntado y me han dicho, bueno, esos motivos del por qué yo todavía continúo sola, si enviudé tan joven, enviudé de 32 años, y pues yo sé que muchas de ustedes también enviudaron jóvenes y también sus esposos murieron muy jóvenes. Y pues yo tengo como una razón en específico, es que he tenido que ir atravesando escalón, peldaño por peldaño, estas fases del duelo, estas fases del dolor. A mí nunca me ha parecido justo uno involucrar su corazón y su vida con otra persona si no ha sanado su corazón del dolor y si todavía tiene en su mente y en sus recuerdos muy arraigados a ese ser amado, a esa alma gemela que ya no está con nosotros. Entonces he tenido que ir peldaño a peldaño, ir comprendiendo y analizando todas estas fases que me presentó el dolor en mi corazón.
Quiero dejarles como con no una enseñanza, más bien como que darles como unas palabritas para que ustedes las tengan en cuenta, para que las analicen y para que cuando se sientan muy tristes en este recorrido de duelo y en este recorrido de la viudez, pues ustedes las tengan en cuenta para que pongan en práctica. Y es pensar que la vida es un papel gris. Mire, les voy a poner el ejemplo. No tanto un papel gris, aquí tengo es un papel blanco, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tengo este papel blanco. Entonces nos van a dar unos colorcitos. Bueno, en este momento tengo es un lapicero negro. O bueno, no sé cómo le dicen ustedes en sus países. En Colombia le decimos un lapicero o un estilógrafo. Entonces, la vida es un papel blanco o gris y nos dan muchos colores o muchas crayolas. Nosotros decidimos si pintamos este papel de negro, hacemos un dibujo en negro, o cogemos varios colores y pintamos este papel de varios colores. ¿Qué significa esto? Es que la vida tiene que continuar, pero cuando más oscuro se pone todo, es porque en algún momento de nuestra tristeza, pues va a amanecer. Entonces, si pintamos, o sea, de nosotros depende, o de ustedes que están obviamente elaborando estos procesos de duelo, que están tan cerca, tan iniciando más bien, eh, enfocándose hacia esta condición civil de la viudez, que ya están aceptando esa condición civil de la viudez, es que evalúen si realmente quieren pintar este papel de negro o quieren seguir marcando este papel de colores. Es decir, de nosotros depende si nuestro corazón va a continuar con tanto dolor. Vamos a seguir arrastrando ese dolor, vamos a seguir sufriendo esa tristeza que no nos va a dejar avanzar. O pintamos el papel de varios colores, que sería el papel, sería nuestro corazón, que nos va a permitir analizar, aprender del dolor y lo más importante, aceptarlo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en continuar nuestra vida. Por esos motorcitos de vida que son nuestros hijos, que son sus hijos, por esos motorcitos también que son esos sueños que quizás no alcanzamos a cumplir con nuestra pareja, pero pues que serán ese motor para continuar y para darnos esa fortaleza y esa valentía tan importante pues que tenemos que tener en un momento dado de que lleguemos a decir aceptamos el dolor, no con resignación, sino con respeto y también recordar más con amor que con dolor a ese ser amado tan importante que fue en nuestra vida y que ahora seguirá cuidándonos desde ese inmenso cielo o desde ese plano astral en que se encuentre. Les agradezco muchísimo el tiempo, espero pues me hayan entendido hoy el mensaje que quería darles. Les vuelvo a pedir nuevamente disculpas o les presento más bien disculpas por haber dejado pues en stand-by un mes el canal. Prometo que voy a continuar con mis videos. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han suscrito por primera vez. Las personas que no lo han hecho, por favor, suscribirse. Es muy importante la suscripción. ¿En qué sentido? Porque pues YouTube, al ver suscripciones, pues me permite a mí de alguna manera pues localizarme en esa parrilla de programación tan grande que tiene esta plataforma tan importante que es el YouTube. Entonces les agradezco su suscripción, sus comentarios, prometo que voy a contestarlos ahora que nuevamente continúo y que otra vez estoy aquí al pie del cañón o más bien al pie de la pantalla,
pues me voy a permitir responder todos esos comentarios o inquietudes que ustedes me han dado. Y también si tienen alguna sugerencia o tienen alguna inquietud respecto a algún tema referente a la viudez o referente a la superación de duelo, con todo el gusto. Ya lo saben, lo que no sepa, pues o lógicamente lo investigo. Pero como ustedes saben, pues este canal son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con un nuevo tema en este su canal de YouTube. Hasta pronto y gracias por su compañía.